A Marilyn Monroe nunca la amaron, solo la desearon. Cuando nació como Norma Jean Mortenson, nadie podía imaginar que 20 años después se convertiría en la mujer más deseada del mundo. Pero tampoco nadie podía saber cuán profunda era la oscuridad que se escondía detrás de esa sonrisa brillante. La historia de Marilyn Monroe no es un cuento de éxito. Es la historia de un icono que brilló bajo las luces y se fue perdiendo lentamente en las sombras. Para la niña nacida en 1926 en Los Ángeles, la vida fue inestable desde el primer aliento. Su madre, Gladys, era una mujer que luchaba con su salud mental y atravesaba crisis periódicas. Trabajaba en la industria del cine. Irónicamente, su hija sería algún día uno de los rostros más brillantes de Hollywood. El padre, en cambio, era incierto. En la vida de Norma Jean, el padre no fue una persona concreta, sino una fotografía, un rumor, un vacío. Se cuenta que Gladys decía: «Tu padre es un actor famoso». Fuera verdad o no, Norma Jean nunca pudo saberlo con certeza. Y no saberlo la acompañó durante toda su vida. Los primeros recuerdos de Norma Jean se formaron entre las paredes frías de los orfanatos y las miradas cambiantes, a veces indiferentes, de las familias de acogida. Mudarse de una casa a otra, ser llamada por otro nombre antes de acostumbrarse al anterior. 11 familias de acogida diferentes, 11 veces la sensación de no perteneces aquí. Algunas personas parecían quererla de verdad, luego se acababa el dinero, cambiaban las condiciones, se cerraba la puerta y la maleta volvía a prepararse. Un día su madre vino a buscarla. Norma Jean se alegró, por fin la palabra hogar se haría realidad. Pero la felicidad duró poco. Gladys huyó gritando en medio de una crisis. Decía que la gente quería matarla. Llegó la ambulancia. Norma Jean vio cómo se llevaban a su madre por la fuerza. Desde ese momento, no volvieron a tener una vida juntas. Su madre estaba viva, pero no estaba. El abuso que sufrió a los 9 años es la grieta más oscura de esta historia. Cuando lo contó, nadie le creyó. Fue silenciada. La vergüenza quedó en ella. Esto inició un patrón que se repetiría toda su vida. Ser vista y no ser vista. Hablar y no ser escuchada. Ser deseada y no ser amada. Aquí se sembró el núcleo de todas las fragilidades que Marilyn cargaría después. A los 16 años, para no ser enviada de nuevo al orfanato, se casó con James Dougherty. No fue una elección por amor, fue un reflejo de supervivencia. Norma Jean quería leer, soñar, crear otro yo. James, en cambio, quería una esposa silenciosa que se quedara en casa y cocinara. El matrimonio comenzó como una huida, pero rápidamente se convirtió en otra jaula. En 1944, mientras trabajaba en una fábrica, pintando piezas de aviones, un fotógrafo del ejército la notó. Cuando el lente de la cámara se dirigió hacia ella, algo cambió. Como si por primera vez algo la aprobara. Sus fotos se publicaron, llegaron ofertas de modelaje. En la agencia Blue Book Modeling le dijeron abiertamente: «Tu cabello debe ser platino, tus dientes deben corregirse, tu rostro debe verse más vendible». Cada parte de Norma Jean fue mostrada como una carencia, como un defecto. Ella aceptó, porque Norma Jean nunca había sido la deseada. Cuando entró a Hollywood, Norma Jean se retiró y Marilyn Monroe salió al frente. Ni siquiera su nombre le pertenecía. Marilyn venía de un ídolo de la infancia, Monroe, del apellido de su madre. Pero su personalidad era un plan de marketing: cabello platino, sonrisa sensual, la imagen de la rubia tonta. Marilyn era más un proyecto que una persona. Sus primeros contratos fueron pequeños, salarios bajos, papeles cortos. Fue despedida una y otra vez, luego readmitida.
No tiene talento, decían. Su breve etapa en Columbia también terminó. En Hollywood, el rechazo tenía un precio. A veces las puertas se cerraban porque no eran solo puertas. Años después, algunas experiencias que Marilyn contó señalarían este sistema oscuro: poder, control y silencio. Algunos relatos pueden ser debatidos, pero el lenguaje de la industria no cambia. Las mujeres muchas veces son vistas como riesgo, no como premio. Unas 20 películas con papeles pequeños, risas de fondo, unos pocos minutos. Rechazo tras rechazo. Pero no se rindió, porque ser Marilyn Monroe era mejor que permanecer invisible como Norma Jean. Al menos Marilyn era notada. Al menos Marilyn tenía un nombre. Lloraba por las noches. Por la mañana lo cubría con maquillaje. En 1950, su breve papel en The Asphalt Jungle fue uno de los primeros momentos en que el público la notó. Luego llegó All About Eve. Estas películas mostraron cómo podía dejar huella en la pantalla, incluso en pocos minutos. Después comenzó la cadena: Niágara, Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire. Marilyn Monroe ya era una estrella. En 1953, mientras crecía con sus películas, la prensa sensacionalista la devoraba. Fue una de las primeras portadas de Playboy. Esa foto había sido tomada años antes, cuando no tenía dinero para un calendario. Los periodistas lo preguntaron como si fuera una vergüenza. Marilyn respondió con su famosa chispa de ingenio. ¿No llevabas nada puesto?, le preguntaron. No, tenía la radio encendida, respondió. La gente no quería ver que ella no era solo una imagen. A veces, con una sola frase, ella desarmaba todo el juego. Pero por las noches estaba sola. No podía dormir sin pastillas. Al despertar, el rostro del espejo no le parecía Marilyn, sino Norma Jean. Y había sido obligada a odiar a Norma Jean, porque Norma Jean era la niña abandonada. Marilyn, la máscara aplaudida. Cuando se casó con Joe DiMaggio, tal vez vio por primera vez la posibilidad de una vida normal. DiMaggio era un dios del deporte estadounidense. La luna de miel se extendió hasta Japón. Fue a Corea a animar a los soldados. La multitud la aplaudió. Al regresar, se cuenta que dijo: «Hoy 100.000 hombres me aplaudieron». El silencio de DiMaggio agrandó el abismo entre ellos. Luego llegó la famosa escena de The 7 Year Itch. Marilyn de pie sobre la rejilla del metro, su falda levantándose con el viento. Miles de personas miraban. DiMaggio también estaba allí. El cuerpo de su esposa se había convertido en entretenimiento mundial. Ira, vergüenza, celos. Lo que ocurrió esa noche se habló durante años. Las acusaciones de violencia quedaron como la sombra oscura de ese periodo. El matrimonio duró 9 meses. DiMaggio se había enamorado de un icono. No quiso cargar con Norma Jean. Marilyn solo quería ser amada, pero el mundo la consumía como un símbolo. Después del divorcio, sorprendió a todos. Fue a Nueva York y tomó clases serias de actuación. Trabajó en el Actors Studio de Lee Strasberg. Leyó a Dostoyevsky, Chekhov, Stanislavski. Se sumergió en los ensayos. La gente susurraba: ¿qué hace aquí un símbolo sexual? Luego salió al escenario. Hubo silencio. Marilyn Monroe sabía actuar, de verdad. Pero Hollywood todavía la quería como la rubia tonta. Los contratos con Fox limitaban la elección de roles. Entonces fundó su propia productora, Marilyn Monroe Productions. Para la época fue un desafío abierto. No puede hacerlo, dijeron. No es culta, dijeron. En realidad querían decir esto: el control debe ser nuestro.
En 1956 se casó con Arthur Miller, un hombre intelectual, un escritor respetado. Tal vez por primera vez Marilyn creyó que era comprendida. Pero se cuenta que un día encontró abierto el diario de Miller y lo leyó. Allí había líneas que la hirieron. Creí que me casaba con Norma Jean, pero me casé con Marilyn Monroe. No es tan inteligente como esperaba. Los detalles y el contexto se han debatido durante años, pero la huella que dejó en la mente de Marilyn es clara. Ni siquiera su propio esposo la consideraba tomable en serio. Algo irreparable se rompió dentro de ella. Al llegar los años 60, el orden de Marilyn se desmoronó. Pastillas para dormir, tranquilizantes, analgésicos. Las dosis aumentaron. Llegaba tarde a los rodajes, a veces no llegaba. Olvidaba diálogos, las mismas escenas se filmaban decenas de veces. La gente lo etiquetó como capricho, cuando en realidad muchas veces era la manifestación externa de una ruptura interna. Las tensiones durante Some Like It Hot son famosas. La paciencia de directores y equipo chocaba con su fragilidad. Pero lo irónico era esto. Su actuación era perfecta, porque no interpretaba el dolor, vivía el dolor. Llegó el premio. Ni siquiera el premio la salvó. Arthur Miller escribió para ella el guión de The Misfits. El guión contaba la historia de una mujer cansada, agotada, incapaz de sostenerse. Marilyn se leyó a sí misma. El rodaje fue duro. La muerte de Clark Gable poco después de la película aumentó su sentimiento de culpa. La mente encontró una nueva carga. Fue por mi culpa. El matrimonio terminó. Abortos y problemas de salud destrozaron su sueño de ser madre. Una niña que había crecido sin madre quería ser madre. No pudo. La vida parecía hacerle vivir el mismo vacío 2 veces. Las supuestas relaciones con los Kennedy la empujaron a una soledad aún más peligrosa. En el mundo de los hombres poderosos, no eres una persona, eres un riesgo. Una noche cantó, sin aliento, Happy Birthday, Mr. President, en el escenario. El mundo lo convirtió en un espectáculo. Ese momento quedó grabado en la memoria de millones. Pero para ella fue menos un aplauso y más, una vez más, la sensación de ser utilizada. En el verano de 1962, Fox la despidió de Something's Got to Give. La razón oficial: costos y falta de confiabilidad. Las aseguradoras la declararon no asegurable. Es decir, en el lenguaje de Hollywood, no empleable. Una carrera de 15 años pareció terminar de golpe. Le pusieron el sello de acabada. Sin embargo, algunas escenas y fotografías filmadas para esa película todavía quitan el aliento. Marilyn seguía siendo Marilyn. El mundo la quería. La industria no. Esa contradicción fue uno de los paradoxos más dolorosos de su vida. El 5 de agosto de 1962 fue encontrada muerta en su casa. Había frascos de pastillas vacíos a su lado. El informe oficial: posible suicidio, intoxicación por barbitúricos. Pero algunos detalles alrededor del caso han sido debatidos durante años. El momento de la llamada de auxilio, declaraciones contradictorias, signos de interrogación. Esta incertidumbre convirtió incluso su muerte en un producto de la prensa. ¿Fue un accidente? Llevaba años usando pastillas. Una sobredosis pudo ocurrir sin intención. ¿Fue suicidio? Su carrera se había derrumbado. La soledad había crecido. La desesperanza se había profundizado. ¿Fue otra cosa? Las teorías de conspiración se han hablado durante años. No pueden probarse, pero son populares. La verdad es esta. Norma Jean se silenció a los 36 años.
Y el mundo, justo donde ella se cayó, empezó a hablar aún más fuerte. Su funeral fue pequeño. La mayoría de Hollywood no estuvo. Joe DiMaggio sí. Se cuenta que él se encargó de la organización. Luego, durante años, envió rosas rojas a su tumba. No habló. Tal vez amó. Tal vez entendió tarde. Tal vez convirtió la culpa en flores. Marilyn Monroe se convirtió en ícono después de su muerte. Fotos, pósters, mitos. Pero cuanto más se pulía el ícono, más se enterraba al ser humano. Todos hablaron de la falda voladora. Nadie quiso hablar de Norma Jean, la niña rechazada y silenciada. La fama agrandó su rostro, pero encogió su alma. Para convertirse en estrella, Marilyn Monroe tuvo que matar a Norma Jean. Y al final, Marilyn también la mató a ella. En la lápida hay un nombre. ¿Pero quién yace allí? ¿Marilyn o Norma Jean? Tal vez ambas. Tal vez ninguna. Tal vez solo una persona perdida entre las luces. Cuando las luces se apagaron, quedó la oscuridad. Y la oscuridad sigue haciendo la misma pregunta. ¿Me amas? ¿De verdad me amas? La respuesta nunca llegó.